Sigamos a la presentación, vamos a dedicar este capítulo de Mirada Económica a la ley corta de ISAPRES, algunos elementos que son fundamentales, medulares, pero quizás no se le ha dado en los medios de comunicación la suficiente profundidad. Estamos aquí en el estudio con el director de FONASA, Camilo Cid, director, bienvenido a Canal 24 Horas Mirada Económica, ¿cómo le va? Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación. A ver, en la semana tuvo la discusión en la Comisión de Salud del Senado, avanza esta cobertura complementaria de FONASA. En el fondo, para explicarle a quienes nos están viendo en la casa, la ley corta de ISAPRES no solamente el tema de las, también es fortalecer FONASA para recibir a quienes migren desde las ISAPRES, director, de buena forma. Sí, esa es una cierta motivación. Se trata de que las personas, una vez que estén en FONASA, tengan acceso a los prestadores privados en convenio con FONASA, pero con mayor protección financiera, con menores copagos que los que podrían tener hoy día cuando acuden estando en FONASA a través de la modalidad libre elección. En el fondo, director, a ver, ustedes han puesto o han calculado dentro del trabajo que ustedes realizan en FONASA, en el caso, obviamente, hemos visto las complicaciones que tiene el sistema privado, las aseguradoras privadas. ¿Ustedes han calculado o han modelado cuánta gente le podría llegar a FONASA? De los 3 millones, ahora son menos, 2.800.000 afiliados. Bueno, se está viendo en los hechos, ¿no? ¿Sí? Desde hace ya 2 años que tomamos la administración de FONASA, que han venido más de 1 millón de personas, ¿no? O sea, en la práctica esas son 2 ISAPRES medianas, digamos, que ya se han incorporado a FONASA en cuanto a número de personas, ¿no? Este año, el año pasado, 2023, cerramos el año con más de 620.000 personas. De eso, más o menos el 70% son provenientes de ISAPRES, ¿no? Por lo tanto, ya eso se está produciendo. Y lo que estamos ahora, ¿cierto?, con este proyecto de ley, viéndonos apoyados, ¿cierto?, es que FONASA pueda disponer entonces de licitaciones para que estas personas puedan contratar un seguro que va a estar en convenio con FONASA para que puedan cubrir diferencias de copago atendiéndose en los mismos prestadores que estaban, prestadores privados, que tienen convenio con FONASA también. Son varias preguntas que quiero ir haciéndole, director. A ver, porque se ha puesto mucho en la conversación, sobre todo del sector privado, en duda la capacidad de FONASA para recibir a estos cotizantes. ¿Tiene la capacidad hoy día FONASA para recibir? Claro, ya recibió, de acuerdo al número que usted dice, casi 400.000 personas que vienen de ISAPRES el año pasado. ¿Tiene la capacidad para recibir, no sé, 1 millón de cotizantes desde las ISAPRES? Lo que pasa es que FONASA es una entidad que está encargada, ¿cierto?, de recaudar, de administrar, de gestionar y de distribuir los recursos públicos, ¿no? En ese sentido, FONASA tiene 2 grandes modalidades hoy día, ¿no? La modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. En la modalidad de atención institucional es donde las personas atienden en los dispositivos públicos, en los consultorios, en los centros de salud familiar, en los hospitales públicos, ¿no? Pero también las personas tienen la posibilidad de usar la modalidad libre elección. Que van a prestadores privados. Que van a prestadores privados, donde FONASA mantiene convenio con prácticamente todos los prestadores privados existentes, al igual que con una gran cantidad de médicos, ¿cierto?, que atienden por esta modalidad también. Entonces, en ese sentido, las personas que están viniendo, es lo que estamos viendo, las personas vienen a FONASA, se inscriben en FONASA, empiezan a cotizar en FONASA, pero tratan de mantener los prestadores que tenían, los prestadores privados que tenían cuando estaban en una ISAPRE, ¿no? Por lo tanto, no vienen a atochar o a generar una presión excesiva sobre el sistema público, sino que más bien se mantienen donde estaban siendo atendidos. En ese sentido, el proyecto viene a ser como una reingeniería, una reorganización del financiamiento, dado que estas personas ya pagan más del 7% en la ISAPRE, porque los planes son más caros, entonces en promedio gastan, hemos visto, el 11% de su renta. Entonces, con el diferencial del 7 al 11, ellos pueden disponer de un dinero como para pagar esta cobertura adicional en los mismos prestadores. O sea, para explicar en sencillo, que ese mismo 7% que hoy día muchas personas pagan en ISAPRES, la idea acá es que esas personas migren a FONASA, que ese 7% vaya a FONASA, y ese diferencial, que en promedio las personas hoy día en ISAPRES pagan entre 11 y 13%, dice usted, ese diferencial se vaya a pagar un seguro complementario que les mantenga la cobertura que hoy tienen en ISAPRES. Así es. Nosotros hemos investigado que las personas cuando están en FONASA y se atienden en el sistema privado solamente, tienen una cobertura alrededor del 38% de lo que les cobran, ¿no? Cuando las personas están en una ISAPRE en promedio, tienen una cobertura del 65%. Entonces, lo que nosotros pretendemos con este aseguramiento en convenio con FONASA es que las personas cuando estén en FONASA puedan cubrir esos 27 puntos porcentuales de diferencia a través de este seguro. O sea, que sea la misma cobertura con FONASA que hoy día con ISAPRES. ¿Existe interés del mundo privado, del mundo asegurador, por este negocio, por estos seguros complementarios? Bueno, fue parte del diseño poder conversar por la vía del lobby, ¿cierto?, con algunos... ¿Esta sí se registró? Por supuesto.
en este caso con la Asociación de Seguros de Chile, ¿no? Ellos fueron invitados también al Parlamento, a las sesiones de la Comisión de Salud del Senado, y ellos hicieron sus observaciones, algunas de las cuales fueron ¿cierto?, tomadas en cuenta y planteadas en el interior del proyecto. Ahora, más allá de eso, lo que uno puede ver es que esto ya existe. Existen, por ejemplo, hoy día más de 2 millones de personas que son cotizantes del FONASA que tienen seguros complementarios. Son sobre todo gente joven, ¿no? Claro, y que tienen las rentas más altas dentro del fondo, digamos, ¿no? Y también sabemos que en el mundo de ISAPRE también existen seguros complementarios. Personas estando en ISAPRE, aún pagando primas adicionales al 7%, incluso pagan también seguros complementarios. Director, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy día, y ahí está puesto también la discusión, con personas que tienen enfermedades, tienen tratamientos de alto costo, que están siendo hoy día tratados y financiados a través del sistema de ISAPRE, obviamente con la cotización mes a mes? A esas personas se ha calculado que son entre 600.000, 800.000, cada uno saca sus cálculos, pero a esas personas, FONASA, en caso que colapsen las ISAPRES, ¿tendría la capacidad para mantenerles la misma atención que tienen hoy día en el sistema asegurador privado? Bueno, en el proyecto de ley que se aprobó ahora, ¿cierto?, en la Comisión de Salud, todavía no es ley, es bueno recordarlo, digamos, hay 3 disposiciones que se aprobaron también, relativo a lo que me estás preguntando. Una que es las personas cuando tienen GES, o sea, están en el auge y están en ISAPRE, puedan mantenerlo en la etapa en que se vienen atendiendo cuando pasan a FONASA. Eso es muy importante porque la ley actual lo que hace es que las personas tienen que retroceder e ingresar nuevamente al auge cuando entran a FONASA a través de los consultorios de atención primaria. Entonces, en esta indicación lo que hacemos es asumir la etapa en que están e incluso podría ser que asumiésemos los mismos prestadores en que están las personas atendiéndose. Esa sería una obligación de FONASA. La segunda obligación sería que si las personas están con cobertura adicional de enfermedades catastróficas en ISAPRE, cuando vengan a FONASA nosotros deberíamos asegurar su tratamiento durante 6 meses en el prestador en que están. Y evaluar durante ese periodo si se mantiene en ese prestador o se cambia a uno más conveniente para nosotros y también respetando el nivel de calidad y de atención que está teniendo la persona. O sea, ¿usted aseguraría que esas personas tendrían la misma cobertura en FONASA respecto a la que tienen hoy día en ISAPRE? En esos casos en particular sí. Esto responde, sí, se gatilla cuando la ISAPRE, esto es bien importante, en caso de cierre de registro. O sea, en caso de cierre de registro, nosotros aseguraríamos la continuidad de los tratamientos AUGE, la continuidad de los tratamientos CAEC e incluso la continuidad de los tratamientos otorgados por sentencias judiciales o sentencias de la Superintendencia de Salud. Director, en esta discusión, uno preparando justamente para esta entrevista, muchas declaraciones, sobre todo de la oposición, a usted le han recordado mucho su frase de julio del 2022. Usted dijo, la idea, en entrevista con La Tercera, la idea es que desaparezca del mapa, las ISAPRES, desaparezcan del mapa de seguridad social. ¿Sigue pensando lo mismo? Lo que pasa es que en el programa de gobierno, lo que se planteó, ¿cierto?, como oferta, digamos, al sistema de salud chileno como transformación, era que las ISAPRES dejaban de participar en la seguridad social en tanto controladoras del 7%. ¿Sí? Entonces dejaban de participar allí y se proponía que pasaran a seguros de segundo piso también, ¿no? O sea, seguros complementarios, ¿no? Esa era la propuesta y cuando me hacen esa pregunta, esa fue la respuesta y refería a esa reforma que todavía está ahí en el programa de gobierno. Pero sigue siendo dentro de los planteamientos del gobierno que ese 7%, que la cotización, hoy día, la idea del gobierno es que la cotización de todos nosotros vaya a FONASA o vaya a un plan único de salud administrado por el Estado? Mira, lo que había pasado en esta ocasión... Y que no vaya a las ISAPRES, esa es la idea. Sí, lo que había pasado en esta ocasión era que nosotros nos encontrábamos trabajando, digamos, en una reforma antes de que esto ocurriera, que es la crisis que se produjo por el comportamiento de la ISAPRE respecto de sus precios, ¿cierto? Y que fallara la Corte Suprema a partir de noviembre del año 2022, ¿cierto? Entonces, en ese momento lo que hacemos es abocarnos, como sector, ¿cierto?, conducidos por la ministra, abocarnos a la solución de este problema. Lo digo porque hay cierta suspensión de la discusión más por el lado del financiamiento y del aseguramiento de la reforma, ¿no? Pero en esta misma ley que está por aprobarse eventualmente, ¿cierto?, hay una indicación al final de la ley que plantea que hay un compromiso de que el gobierno envíe un proyecto de ley de reforma antes del 1 de octubre de este año. O sea, la discusión se va a producir ahora, ¿no? Y por supuesto, en esa discusión, si se produce, ¿cierto?, si esto es aprobado, nosotros tenemos una visión programática, que es la que te mencionaba y la que
Que de alguna forma la cotización vaya al sistema o a FONASA, no vaya a un prestador, o sea, a un asegurador privado, se llame ISAPRE como se llame. La visión programática, claro, es que exista un Fondo Universal de Salud Sí. que recaude todos los recursos para salud, tanto los aportes fiscales como las cotizaciones de Eso seguridad no está social. contenido en la ley corta de ISAPRE. No. Ya, No. para entenderlo, que son Sí, discusiones claro, en paralelo. son discusiones paralelas y que ese fondo, ¿cierto? Además considere seguros de segundo piso o seguros complementarios para financiar eventuales copagos, ¿no? Entonces, aun cuando esa es la propuesta gubernamental, nosotros sabemos que hay otras opiniones, hay otras propuestas y tendrán que ser discutidas en el marco de este compromiso que se puso en la ley. O sea, recojo lo último que usted dice, también hay que aplicarle realismo político, porque en muchas otras reformas hemos visto que también el gobierno ha tenido que ceder en muchas posiciones originales. En este caso, esa idea vertebral que estaba al comienzo del gobierno, ¿tendrá que ir cambiando? Tendrá que ser discutido en este marco que yo te planteo, ¿no? O sea, en el fondo, podrían, en el caso de que ISAPRES puedan seguir funcionando, ¿van a seguir funcionando tal cual? Digamos, o sea, lo que planteo, ¿no? Que hay un compromiso de discusión de esta reforma más profunda. Si esa reforma llega a un acuerdo, por ejemplo, de iniciar un proceso de transición hacia unos objetivos o una visión más de futuro, eso va a ocurrir, digamos, ¿no? Que sigan subsistiendo las ISAPRES, digamos, y una transformación en curso que pueda iniciarse. Ustedes han calculado, yendo un poco a lo que conversamos originalmente, director, han calculado en FONASA, por ejemplo, en el caso que la persona se vaya a FONASA, pague ese 7%. ¿Cuánto tendría que pagar esa persona que viene de ISAPRE? ¿Cuánto tendría que pagar en este seguro complementario para tener, de acuerdo a lo que ustedes postulan, la misma cobertura que en ISAPRE? ¿O el plan que tenían, por ejemplo? Mira, eso es complejo porque está pensado el proyecto, ¿cierto?, en que los seguros se presenten a una licitación y oferten precios, ¿no? Pero me imagino que hay ciertos rangos que van manejando. Hay ciertos rangos y eso es lo que voy a mencionar justamente. Un rango importante porque todo esto está calculado en función del diferencial que las personas gastan, digamos, más allá de la cotización cuando están en una ISAPRE. Bueno, ese diferencial equivale más o menos a 36.000 pesos per cápita, ¿no? O sea, las personas en ISAPRE en promedio ya pagan 36.000 pesos per cápita, como más allá del 7%. Por lo tanto, ese es un parámetro importante. Nosotros, como decía recién, estamos apostando a mantener esas coberturas financieras. Entonces, no tendría por qué ser más que eso. Incluso podría ser menos, digamos, ¿no? Si es que lo hacemos de manera más eficiente, ¿no? Eso es posible porque estos son seguros financieros, son seguros que cubren solamente el copago. La relación entre el seguro y el prestador está intermediada por nosotros. O sea, FONASA hace la relación con los prestadores como ya la tenemos, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de generar mecanismos de pago a los prestadores que son incentivadores de la eficiencia, que pagan por resultados de salud y que nos permiten asegurar que esto funcione de manera más controlada en cuanto a costos. Director, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, que en las 24 horas estamos conversando con el director de FONASA, Camilo Set, ley corta de ISAPRES. Vamos a la pausa y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando del tema ley corta de ISAPRES con el director de FONASA, Camilo Cid. Director, a ver, antes yo le preguntaba sobre si es que había interés desde los aseguradores, sobre todo los seguros complementarios, por sumarse a este cambio, a esta nueva cobertura que ofrecería FONASA. ¿Usted ha tenido conversaciones, por ejemplo, con prestadores privados? Bueno, tenemos una relación permanente con los prestadores privados a través de... Pero respecto justamente a este tema. Sí, hemos tenido conversaciones. Ellos se muestran interesados en que FONASA pueda extender su relación con ellos. Nosotros ya a los prestadores privados financiamos cerca del 38-39% de sus ingresos, ¿no? O sea, hay mucha gente de FONASA que va a las clínicas privadas, ¿no? Entonces esto significaría extender nuestra operación con ellos. Y ellos están interesados, digamos, y uno también puede leer en la prensa, ¿no? Yo le digo entrevistas, por ejemplo, del gerente general de de Consalud, pero en la parte de prestaciones, ¿sí? Él manifiesta en el Mercurio hace un par de meses atrás que está interesado, que hay un paradigma, digamos, que las ISAPRES que las clínicas tienen que ir abordando, que es la relación más intensa con el fondo. Sí, se lo pregunto porque, a ver, yo recuerdo más o menos a finales de agosto, principios de septiembre, os entregaron números de cuánto le debía FONASA a los prestadores privados. Eran 382.000 millones de pesos. ¿Ese número ha cambiado?
Sí, lo que pasa es que ahí... Porque incluso en su minuto, perdón, director, sí. parlamentarios de oposición dijeron, aquí Camilo Cid tiene que salir por esta deuda. Porque usted dijo que FONASA era buen pagador. Sí, lo sostengo. ¿Ya? FONASA es buen pagador. Lo que ocurrió, y lo explicamos en el Senado, es que durante la pandemia se acumuló una deuda respecto de la ley de urgencia, ¿no? Ya. En la pandemia, básicamente, en salud pasaron dos cosas. Se atendió el COVID en plena pandemia y se atendieron las urgencias, ¿no? No había más. Entonces, Prácticamente. claro, entonces el sistema acumuló una deuda, ¿cierto? Estoy hablando de la administración anterior. Nosotros entendemos que se produjo este problema grande, ¿cierto?, de la pandemia, y entendemos entonces que se produjo esta deuda de los servicios de salud, que ¿Ya? contrajeron deudas con las clínicas, ¿no? Lo que nosotros hicimos cuando llegamos fue asumir esa deuda, ¿Ya? centralizarla, por una parte para negociar y por otra parte para hacer más fácil su devolución. Y ofrecimos un plan de devolución. Esa deuda es 196.000 millones de pesos, ¿sí? Y tienen un plan de devolución que ya comenzó. O sea, la mitad de lo que, por lo menos, esos 382. Es que por eso esto es dos partes, ¿no? Una parte son la deuda de los tiempos del COVID, ¿Ya? que se propuso un plan de pago y Perfecto. que ya se Y esta inició. otra mitad. Que ya se inició y que las clínicas en su gran mayoría han aceptado. Y otra parte que corresponde a la operación normal del FONASA, porque nosotros tenemos una operación anual, ¿cierto?, de unos 1.500 millones de dólares con las clínicas. Entonces, que exista una deuda o unos dineros que no se han cobrado de unos 100.000 millones al mes constantemente, no es ninguna sorpresa. O sea, dado el volumen también Son las de personas dinero. que están ingresando, que todavía no egresan, las cuentas que se están revisando. Entonces, eso es normal que así ocurra. ¿Es mejor pagador FONASA que las ISAPRES? Yo diría que en estos momentos sí, porque las ISAPRES están postergando sus pagos y están, ¿cierto?, actuando fuera de convenio, haciendo reembolso. Entonces, puede que no lo hemos medido, pero en concreto yo creo que sí, en este Porque momento. se dan algunos casos, por ejemplo, de personas que uno le cuentan que van al sistema privado y dicen, no, el doctor o te dicen, si se atiende por FONASA aquí no lo atiendo. ¿Esa es la idea de que eso termine? Sí, obviamente, con la idea de este seguro complementario, que si fuese aprobada esta ley, digamos, eso no debiera ser necesario. Las coberturas serían convenientes, digamos, tanto para las personas, como disminuyendo sus copagos, como para las clínicas, porque aquí también se establece un nuevo arancel que reconoce los costos de manera más fehaciente. ¿Usted cree que hay interés desde las clínicas, obviamente, a sumarse a este tipo de cobertura? Yo estimo que sí. ¿Ha tenido, se lo preguntaba al principio, pero ha tenido directamente conversaciones respecto a este tema puntual con prestadores? Sí, por eso, como digo, nosotros tenemos una mesa de trabajo a propósito de la deuda justamente y del pronto pago, siempre hay conciliaciones que ir haciendo para ir justamente pagando las atenciones corrientes, ¿cierto? Y en esos marcos hemos recibido ese tipo de comentarios, entonces nosotros no tenemos duda de que hay interés, ¿no? Director, para ir terminando, se nos va el tiempo. Claro, esta discusión aquí es muy política, la discusión de la ley corta y de la reforma a salud en general. Y aquí mucho se ha sindicado que aquí hay almas en el gobierno, que de alguna manera hay almas que están desde un principio con la idea de matar al sistema de ISAPRES, de ahogar al sistema de ISAPRES y eliminarlo. Y se le ha puesto mucho a usted dentro de esa figura. ¿Cómo recoge usted esa crítica? No, la verdad es que acá hay una forma de trabajar, ¿cierto? El equipo del sectorial lo conforma el ministerio, lo dirige el ministerio, ¿cierto? Y la discusión, digamos, se produce a niveles técnicos, también a nivel de autoridades, se expresan las opiniones y finalmente, digamos, prevalece la decisión política que tome el gobierno, digamos, ¿no? En ese sentido no hay contradicciones, no hay dos almas. Lo que sí es que nosotros tenemos un programa que hace un diagnóstico del sistema de salud chileno, que lo considera un sistema de salud segmentado, con un problema importante, digamos, de inequidad. Y nosotros tenemos un programa en que queremos mejorar esas cosas, digamos, ¿no? De manera legítima, digamos, y natural. Nosotros podemos hacer defensa de ese programa y esperamos justamente en este periodo en que se va a producir esta discusión que podamos vertir esas opiniones en los lugares que corresponden. Claro, ciertos medios dicen, no, aquí por un lado está Víctor Torres, está Camilo Cid, Víctor Torres, superintendente de salud, por otro lado está la ministra Aguilera, que es más reacia a que todo pase a un sistema estatal. ¿Está esas almas presentes? No, como te decía, hay discusiones, se producen las discusiones en equipos técnicos, se producen puntos de vista diferentes, pero finalmente se acuerda una posición gubernamental.
Al final, por último, director, esta mega reforma de la salud que se plantea en un principio, ¿deberá ser más puntual, más focalizada de acuerdo a la realidad política? Yo creo que el campo de discusión está abierto. Si esta ley se aprueba, eso está asegurado con este compromiso que señalaba, y yo esperaría que se produzca ahí la discusión entre los distintos actores. Director Camilo Cid, director de FONASA, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada